íntimo de aquellos discípulos que estaban siempre en lo privado con el Señor, que era el hermano del escritor del Evangelio de Juan, Jacobo. Fue muerto a espada por Herodes. Y la lista se hace larga. Según el dato histórico, solamente Juan, el escritor de los evangelios y de las 3 cartas que llevan su nombre y del Apocalipsis, murió como anciano, murió de muerte natural. Todos murieron como mártires, todos murieron de alguna manera trágica, y uno se pone a pensar que a veces uno se queja por unos pequeñas tribulaciones que a veces uno atraviesa. Y yo digo, estos hombres lo dieron todo, dieron el todo por el todo, porque la Biblia dice que tenían su corazón puesto en una patria mejor, en un lugar mejor, en una ciudad mejor, en una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Su corazón no estaba en este mundo, entendían que eran peregrinos extranjeros. Cuando el apóstol Pedro, unos pocos años antes de morir, escribe esta carta, la escribe a un grupo de creyentes que él menciona que son como expatriados, que son dispersos, que se encuentran entre lo que es Asia Menor, entre las provincias del Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, lo que corresponde a lo que sería Turquía en la época moderna en este momento. Y él está escribiendo y hablándoles porque esos creyentes no están bajo una persecución por parte del imperio, pero están recibiendo de alguna manera sufrimiento producto de su fe. Y pensar que a veces nosotros creemos que no tenemos que padecer ningún sufrimiento, ninguna dificultad, y cuando nos golpea el sufrimiento o la dificultad, entonces nosotros abandonamos al Señor. La palabra del Señor habló, o el Espíritu Santo habló por boca de los apóstoles y nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos al reino de Dios. Puedo entonces decir que los creyentes de este lado de este mundo, los que vivimos en esta época, somos los creyentes más privilegiados de toda la historia de la humanidad. Dígale al que está a su lado, tú eres un privilegiado. Aleluya. Tú eres un privilegiado. Somos unos privilegiados, ¿verdad que sí? Porque hemos nacido en una época donde tenemos libertad para reunirnos, libertad para adorar, donde es más, la gente hasta dice más de lo que tiene que decir y habla más de lo que tiene que hablar. Y aún así, oiga, seguimos todavía reuniéndonos, ni hablar de las comodidades con las que nos reunimos y los que tienen al creyentes que están en algunos países donde tienen privilegios extras como este. Sin embargo, hay otros creyentes que padecen persecución. Se habla de una iglesia en la China que adora en sótanos, o que adora en lo secreto, adora escondido. Y lo que hace el apóstol Pablo para preparar a la iglesia, posicionarla, es hacernos entender el privilegio. Pedro en esta carta exhorta recordándonos a quienes atraviesan tribulación y a quienes no están atravesando tribulación, los privilegios que tenemos. De manera que yo creo que si deberíamos titular este primer capítulo es No olvidemos los privilegios. Y al que se le concede privilegio, también se le demanda ciertas responsabilidades. En el versículo 2, él nos recuerda que nosotros hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El solo hecho de yo saber que fui elegido, usted no se goza por eso. Si usted está aquí hoy es porque usted fue elegido por el Señor.
Es porque usted estaba en el plan de Dios, usted estaba en el propósito de Dios, usted estaba en el proyecto de Dios para lo que Dios quiere hacer en este mundo. Usted está puesto para hacer la diferencia en el mundo en el cual nos encontramos, porque usted es un instrumento elegido de parte del Señor. El deseo y el anhelo del apóstol Pedro en esta ocasión es que nosotros estemos llenos de toda gracia y de la paz que necesitamos para pelear la batalla espiritual. Es decir, no conformarnos solamente con aprender algunas cosas, sino esforzarnos hasta nosotros llegar a una madurez plena en la vida cristiana, y que esa madurez plena nos dé a nosotros la fortaleza para cuando llegan las tribulaciones, porque tienen que llegar. ¿Cuántos saben que tienen que llegar? Tienen que llegar. Las tribulaciones tienen que llegar, porque tienen un propósito que no se puede lograr si no es a través de tribulaciones, y que nosotros tengamos, ¿verdad?, esa paz para pelear la batalla de la fe. A quienes están en tribulación, el Señor les dice, todavía no han padecido hasta la sangre. Hubo uno que dio su vida por ustedes, que padeció, que fue contradecido, que aún ministrando en amor, estando en una vida sin ningún tipo de defectos y caminando en perfección, recibió posición. Por lo tanto, nosotros también vamos a padecer persecución. A los que no están y dicen, estoy en el tiempo bueno, estoy en el momento de gracia, en el momento de descanso espiritual, de reposo, como que el Señor entonces nos manda a orar por los que están atravesando tribulación. Y veamos entonces y esperemos animarles para que ellos esperen el cumplimiento de la promesa del Señor, que dijo, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo en la angustia, en la dificultad, te voy a sacar al otro lado. Ahora no lo ves, pero yo te voy a sacar al otro lado. Cuando yo pienso en eso, pienso en los sufrimientos de otros cristianos, cómo otros padecieron con firmeza y pusieron las bases para que nosotros podamos adorar con la libertad con la que lo hacemos nosotros hoy en día. Pedro aquí quiere que nosotros experimentemos ese sentido de cuán privilegiados somos, el solo hecho que Dios nos haya elegido, que no nos haya dejado morir en delitos y pecados. Fuimos elegidos para el reino de Dios. No fuimos elegidos para este mundo, ni para las cosas de este mundo, sino que Él dice, para el reino de Dios, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, porque así estábamos muertos, nacimos para vivir presos de los delitos, presos de los vicios, presos del pecado, presos de la mentira, presos de la iniquidad, nacimos para eso, pero Dios en su grande misericordia, que dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Óigame bien, piense por un momento, porque a veces olvidamos de dónde Dios nos saca. Se necesitaba el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos para hacernos entender el Evangelio a nosotros. Por eso es que usted a veces le habla a alguien y usted dice, ¿cómo es que no puede entender el Evangelio? ¿Cómo es que yo le hablo y no puede entender que no se puede vivir sin Dios? Es porque todavía esa persona no ha tenido un toque del poder del Espíritu Santo de Dios, no ha tenido un encuentro con la persona de Cristo que lo haga sacudir, que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos lo haga resucitar y lo haga entonces despertar y entender, Dios te está llamando, despiértate, hay muerte del otro lado, si sigues el camino donde va, no hay vida, hay un precipicio esperándote, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios cuando viene a la vida. Dice amén. Aleluya. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Hemos nacido de nuevo. No solamente fuimos elegidos, hemos nacido de nuevo por el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos para despertarnos a esa nueva vida en Cristo. Hemos sido hechos herederos entonces. Dice,
de una herencia, dice, incorruptible. Oiga lo que dice él aquí: incorruptible, incontaminada y que no se marchita. Es una herencia que no es corruptible, que no se puede contaminar, ¿verdad? Que no se pierde con la caída del banco del Silicon Valley. ¿Verdad que sí? Aunque caigan todos los bancos, nuestra herencia todavía está en los cielos. Gloria a Dios. Esa no se la puede llevar, ¿verdad?, el mal manejo, la mala administración. Esa es incorruptible, incontaminada, y dice la palabra inmarcesible, lo que quiere decir es inmarchitable. En otras palabras, cuando todos los reinos de este mundo colapsen, cuando nosotros seguiremos siendo herederos de ese reino eterno. Cuando la polilla, el orín, la oruga, el saltón, el revoltón, las plagas, todo lo que representa las contaminaciones de este mundo se coman los edificios, corroan el dinero, acaben las bellas artes, nosotros tenemos una patria eterna en los cielos reservada que no la puede arrebatar nada ni nadie de nuestras manos. Y por eso nuestro corazón debe estar puesto en Dios. ¿Qué hace la gente? Yo recuerdo, ¿verdad? En las últimas 3 décadas estuve en lugares donde hubo colapsos económicos. Y siempre recuerdo, era el año, si mal no recuerdo, 2001. Se produjo una especie de bancarrota económica mientras Analía y yo vivíamos en Argentina. Y recuerdo cuando se desataron, ¿verdad?, la ola de saqueos en casi todo el país. Y tengo bien gráfico la imagen de un ciudadano chino que tenía su supermercado. Y entraron viendo la ola de saqueo y vinieron las personas a saquear por la desesperación que se estaba viviendo, y este ciudadano chino agarró, se metió al negocio, él con los que estaban saqueando, también a saquear su propio negocio, ¿verdad? Quizás temiendo por su vida, no me importan estas cosas. Y recuerdo que entraba, salía y tiraba en la pila, y tiraba en la pila afuera, tiraba en la pila, y cuando ya no quedaba nada dentro del negocio, cayó, colapsó y empezó a llorar desesperadamente, mirando todo el esfuerzo de su trabajo desmoronarse y perderse. Porque yo digo, lo que graficaba a este hombre, lo más importante es la vida. La vida, mientras se tiene vida, mientras se tiene esperanza, mientras se tiene fe, mientras se tiene la confianza puesta en el Señor, no importa lo que pase, nuestra seguridad está puesta en Dios, en los cielos. Aleluya. En otras palabras, aunque los reinos de este mundo colapsen, nosotros seguiremos siendo herederos de las promesas de Dios. La Biblia dice que somos herederos de los pactos que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, con los patriarcas, y que luego pasó en forma de promesas en la persona de su Hijo, para que nosotros caminemos en esas promesas y en esa seguridad que Dios nos ha dado. Y no solamente dice te hizo heredero, sino que te hizo coheredero. Es decir, tú estás doblemente en el testamento del cielo. Estás puesto porque Dios lo quiso, y estás puesto porque Cristo te califica para tú ser dueño y señor de esos pactos y esas promesas que Dios ha decretado. Es cierto que tendremos tribulaciones, persecuciones, que vamos a sufrir, pero la Biblia dice que nos gozamos en saber que nuestra herencia no está en este mundo, sino que está puesta en los cielos. Y la Biblia dice aquí que hay algo que Dios ha puesto en nosotros, un gozo inefable. Inefable es algo que no se puede describir con palabras, que no se puede expresar humanamente. Cuando hay gente que por ahí pierde un ser querido, un familiar muere, y muchas veces uno va
darle el consuelo, a darle, decir, debe estar desesperado solamente de pensar cuando muere a temprana edad, pero cuando uno va, uno lo encuentra con una paz que uno dice, ¿cómo puede tener esta paz tan profunda? Eso no viene del ser humano, eso viene del cielo. ¿Dice amén? Eso solamente Dios lo puede traer. Y yo le decía el domingo pasado, en Dominicana les da el yeyo. Sí, se desmayan, caen, patalean. Porque usted sabe por qué muchos caen, patalean, se desmayan, se desesperan. Porque ellos no tienen la esperanza de verlos. Pero los creyentes saben que cuando nos despedimos de un ser querido, le estamos diciendo hasta luego, nos vemos pronto. Esta vida es pasajera. Hay un lugar en la casa del Padre reservada, preparada para ti, para mí. Un lugar que Él fue a preparar para nosotros. Entonces, sabemos que es un hasta luego. Y Pedro dice, aunque ustedes tienen una leve tribulación, Dios nos ha dado un gozo inefable, un gozo que no podemos describir. Versículo 6, preste oído, dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Diga conmigo, diversas pruebas. Oiga, la cosa es seria, vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Yo siempre hago la diferencia, una cosa es la tentación y otra cosa es porque las pruebas vienen de Dios. Tienen el propósito de ¿qué? De fortalecerte en la fe, de hacerte firme, de hacerte poner los pies firmes, de que no te mueva cualquier vientito y te haga confundir y te haga creer que Dios te dejó y que Dios te abandonó. Las pruebas vienen o son permitidas de parte del Señor, las tentaciones vienen del diablo, pero las pruebas son parte del proceso, son parte de la bendición, son parte del paquete. El que trajo la prueba traerá la salida, el que trajo la prueba te dará la victoria entonces y te ha equipado con lo necesario. ¿Por qué razón? Aleluya. Versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, aunque ahora no lo veáis, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Présteme el oído por un segundo. Cuando las multitudes venían a Jesús, y por varias ocasiones el Señor alimentó primero a 4,000, a 5,000, con 5 panes y 2 peces, después a más de 4,000, con unos 7 panes y unos pececillos, dice el pasaje. Las multitudes al otro día salían a buscar al Señor, y el Señor dijo, ustedes no vienen por la palabra, ustedes vienen, ustedes vienen porque comieron y se saciaron. Ustedes piensan que yo soy un resolvedor de problemas, pero yo no soy un resolvedor de problemas. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Trabajen no por la comida que perece, sino por la que es la que no perece, la que es del cielo. En otras palabras, búsquenme, pero búsquenme con una intención de que ustedes me conozcan, de que tengan un encuentro conmigo. Yo no vine a saciarles humanamente, yo vine a ponerles en conexión con el cielo. Yo vine a que ustedes tengan un encuentro con Dios para que tengan un cambio de vida. Yo vine para que su vida sea revolucionada y transformada de tal manera que ustedes ya no vivan para ustedes, sino que sus corazones estén puestos en la esperanza gloriosa en el cielo. Aleluya. Gloria a Dios. De manera que el propósito de esas pruebas y esas tribulaciones es que nuestra fe sea probada como el fuego prueba el oro. Sea depurado. Y digamos, no tengo fe en Dios solamente porque Él me va a ayudar. Que es lo que la gente quiere oír hoy en día.
El Señor te va a hacer más joven, te va a hacer famoso, te va a hacer talentoso, te va a dar carros que tú nunca manejaste en tu vida, vas a tener casas gloriosas. Hay gente que anda detrás por ahí buscando toda esa profecía, pero Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en que tu fe pase la prueba del fuego, porque los bancos pueden quebrar, porque las cosas pueden ir mal y todo eso va a perderse y con eso se va a ir tu fe, porque vas a creer que Dios te dejó y te desamparó. Pero cuando tú sabes que Dios es tu Dios, que aunque la higuera no florezca, aunque no haya vida, aunque no haya vaca en los corrales, aunque falte todo, Dios sigue siendo Dios, nadie te mueve de la firmeza en la que Dios te ha puesto. Y la Biblia dice, mire lo que dice, que los ángeles miran con admiración a los creyentes de esta era de la iglesia. Oiga lo que dice, los ángeles miran con admiración. Oiga lo que dice. Dice que tenemos privilegios que ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento lo tuvieron. Tenemos privilegios que los apóstoles del Señor no lo tuvieron. Tenemos privilegios que muchos creyentes en muchos rincones, ahora estoy hablando de usted, en muchos rincones no lo tienen. Y ni hablar, hay un escritor que hacía notar que nosotros vivimos en casas que son mejores que los castillos de los reyes medievales. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos inodoro, ¿verdad? Ellos tenían letrinas. Nosotros tenemos camas tan cómodas que ni siquiera los reyes medievales lo tuvieron. Algunos tienen sistemas de aire acondicionado central. Cuando yo digo algunos, no es algunos, es todos, ¿verdad? Siempre nosotros tenemos un dicho cuando, sobre todo cuando, si vamos a Miami, yo no sé usted, pero a mí me gustan las facturas argentinas. Y usted dice, ¿qué serán las facturas? Son unos panes. Ellos dicen, facturas le dicen a unos pastelillos. Y por ahí Jorge se va a Miami y dice, pastor, le vamos a llevar facturas. Cuando yo fui a Argentina la primera vez decían, le vamos a llevar factura. Y yo digo, bueno, ¿qué será? Tendré que pagar la cuenta. Hasta que entonces miré que, verdad, destaparon la caja y me di cuenta que eran unos panecillos de repostería ricos. Y cuando nosotros probamos esa repostería rica, sea de Walmart, sea de Publix, sea de la que a usted le guste, publicidad gratuita, ¿verdad? Yo la pruebo y yo digo, oye, ni Faraón con toda su gloria probó esta pastelería. Entonces, todos esos privilegios que nosotros tenemos, que vivimos en casas con lavamanos, con inodoros, con duchas de agua fría y caliente, con refrigeradores. Yo no sé usted, pero yo le digo a la gente, muchos de nosotros venimos de países donde si mandaban electricidad en la mañana, al mediodía no teníamos. Y si teníamos al mediodía, después toda la noche no teníamos. Y muchos de nosotros, fueron muchas las veces que estudiamos o terminamos la escuela secundaria con velas haciendo las tareas. No levante la mano, ni toque a nadie. Pero vivimos una generación llena de privilegios que uno dice, qué tremendo. Por lo tanto, el apóstol Pedro aquí dice, ya que ustedes tienen todos estos privilegios, se nos exige fidelidad, la misma fidelidad que tuvieron los profetas y que tuvieron los apóstoles del Señor. O quizás más fidelidad todavía. Porque algunos que están dando los primeros pasos en la vida cristiana, nada más abren la boca como los niños, ¡ah! Y el Señor ¡pah! Le pone el biberón. O el tetero, como usted lo llame. Y les responde inmediatamente, porque están dando, ¿verdad?, los primeros pasos. El Señor dice, déjame consentirlo.
Y cuando ya empezamos, que estamos bien bendecidos, nos olvidamos del Señor. Algunos le hacen mal la bendición. Algunos dicen, Señor, resuélveme, ayúdame, bendíceme, ayúdame por aquí. Cuando el Señor lo ayuda, le hace mal la bendición. Usted le dice, ¿por qué no vienes a la iglesia? Estoy muy bendecido. Versículo 10, ponga la atención conmigo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de qué persona, dice, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Se nos ha concedido un privilegio, se nos han concedido dones, se nos han concedido bendiciones, se nos han concedido herencias, pactos, promesas, privilegios que aún los ángeles de Dios en los cielos están maravillados de que nosotros tengamos el libre acceso que tenemos ante la presencia del Señor. El más pequeño de lo que está aquí tiene acceso directo a la misma presencia de Dios. A Dios lo único que le interesa es que usted tenga un corazón contrito y humillado. Si usted va donde Dios contrito y humillado, Dios escucha el clamor, Dios escucha la oración. Usted ya no tiene que traer un becerro, usted ya no tiene que ir donde un sacerdote para que lo ayude o para que interceda por usted. Usted tiene libre acceso a la presencia de Dios. El Espíritu de Cristo está sobre usted, y si usted no lo entiende, créalo hoy, el Espíritu de Cristo está sobre usted. Usted no se goza por eso, porque yo me gozo. Gloria a Dios. El más pequeñito en el reino de Dios tiene acceso ante el trono del Señor. Para que no usamos los privilegios. ¿Los de atrás me escuchan? Gloria, después lo voy a ver en la cámara, si es verdad. Aleluya. Yo los miro a ver si estaban durmiendo o en el celular o en la Lilén o dónde estaban. Pero el más pequeñito dice, mire, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En otras palabras, el mismo Cristo y los apóstoles murieron por causa de nosotros. Por lo tanto, se nos exige que nosotros vivamos a la altura de los privilegios que hemos recibido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso nuestra fe tiene que ser probada, si vamos a experimentar la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Nuestra fe tiene que ser probada. Tenemos que pasar a través de tribulaciones y de dificultades. Yo siempre me lo imagino, yo digo, imagínese al Señor, porque dice que los profetas del Antiguo Testamento sabían que lo que estaban administrando no era para ellos, era para las generaciones que venían. Tenían que sufrir persecución, tenían que dar la palabra profética, aunque iban a padecer sufrimientos y dificultades. Tenían que hacer las cosas sin importar lo que fueran a experimentar. Pero oiga lo que dice. Dice, lo hicieron con diligencia, lo hicieron con entrega, lo hicieron con arrojo, lo hicieron con consagración, aún sabiendo que no era para ellos. Fueron fieles al Señor. Imagínense que el Señor, sabiendo todo lo que iba a padecer, se echaba para atrás. Otra hubiese sido la historia. Yo no sé cómo la gente vive sin Dios, sinceramente. Yo no puedo vivir sin Dios. Siempre me traslado a los años de mi infancia o de mi niñez, cuando las puertas se cerraban, las luces se apagaban, y yo empezaba a cuestionarme, ¿hay Dios? ¿Será verdad que tú eres real? ¿Será cierto que tú escuchas la oración? ¿Será que en lo que yo estoy viviendo en este momento va a cambiar en algún momento? Pero alguien me habló del mensaje de esperanza del Evangelio.
y me atreví a doblar las rodillas, a orar, a decirle sí a Cristo, a abrir el corazón y empezar a experimentar esa paz, ese gozo, esa esperanza, esa alegría, ese motivo de vivir que no lo vende Hollywood, que no se encuentra en Macy's, que Dillard's no lo tiene, que New York no lo tiene, que Los Ángeles no lo tienen, que Boston no lo tiene, que Europa, ni París, ni ningún rincón de este mundo lo tiene, y que solamente Cristo lo puede dar cuando abrimos la puerta del corazón. Alguien tiene que recibir esta palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Pero Él hizo lo que tenía que hacer. Cristo hizo lo que tenía que hacer, y dice, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta morir la muerte de un criminal, de un malhechor, por ti y por mí. No hemos de vivir nosotros como Dios nos manda. Por lo tanto, déjeme cerrar con varias cosas aquí. Se nos pide que vivamos a la altura, siendo que tenemos tales privilegios. El versículo 13, preste atención lo que el apóstol Pablo dice. Dice, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían cuando estaban en su ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Présteme el oído por un segundo. Aquí se nos manda a apartarnos para Dios. Diga conmigo, apartarnos para Dios. Yo quiero que su mente esté activa, porque esto es lo más importante. Apartarnos para Dios. Ese es el concepto de santidad, es que usted se aparta para Dios. Usted se separa para Dios. Usted no vive como el resto de la mayoría. Usted no habla el lenguaje que habla la mayoría, porque la Biblia dice que usted es un extranjero y un peregrino. Usted no es del lugar. Usted se viste diferente, usted habla diferente, usted se comporta diferente a la mayoría. Eso es lo que se llama ser santo, apartarse para Dios. O sea, y el otro concepto es la limpieza, el procurarse limpio de las inmundicias de este mundo. En eso consiste el cristianismo. No en que usted agarra de verdad. Y siempre me decía un pastor amigo que tengo, me dijo, cuando yo veía a algunos cristianos en mi pueblo, yo decía, wow, míralo, tiene un saco marrón y una corbata verde. Y yo decía, bueno, si yo me tengo que convertir y me van a poner ese saco marrón y esa corbata verde, cualquiera lo piensa. Hasta que él entendió que no es un asunto de ropa o de vestimenta o de apariencia, es arreglar el corazón con Dios. ¿Dice amén? Y cuando usted arregla el corazón con Dios, lo que está adentro sale para afuera. ¿Dice amén? Gloria a Dios. ¿Verdad? No somos Beyoncé tampoco, ¿no? Lo que está adentro sale para afuera. ¿Dice amén? Entonces uno empieza a trabajar con lo que está adentro primero. Y lo que está adentro sale para afuera. Aquí se nos manda, dice, a ser santos porque Él es santo. Usted no se conforma con ser un creyente conformista, sino que usted procura crecer. Usted procura crecer interiormente, que haya un cambio interior en la vida, que su lenguaje cambie. Usted no se conforma con vivir como vive el resto de la mayoría. Toque a alguien que está a su lado y dígale, esto es para ti. Gloria a Dios. Hay algo que Dios puso fijo en mi mente y que yo quiero que usted lo repita ahora. Diga conmigo, voy a pensar como Dios piensa, para poder hablar como Dios habla y llegar a vivir como Cristo vive.
Vamos a decir eso otra vez. Vamos a decir eso otra vez. Voy a pensar como Dios piensa para poder hablar como Dios habla y llegar a vivir como Cristo vive. No hay otra manera. Tiene que haber un cambio de mente para que haya un cambio de lenguaje, para que se produzca un cambio en el estilo de vida que nosotros tenemos. Tiene que producirse eso. Por eso él dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas cosas de su vida. ¿No es así que dice? Lo de atrás, ¿es así o no es así que dice? No, dice, en toda, diga conmigo, en toda vuestra manera de vivir. Porque él dijo, sed santos, porque yo soy santo. Estoy casi cerrando, porque tengo que ahorrar energía para el otro culto. Pero ¿y qué es lo que estamos hablando, Señor? Cuando Josué, el sustituto de Moisés, iba a meter a Israel a la tierra prometida, le dijo esto, le dijo, por mandato de Dios, santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla. Oh Dios, esto es una palabra poderosa. Yo siento en mi alma, en lo profundo de mi corazón, que esto es una palabra poderosa para mucha gente. Le dijo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Siento una revolución en mi alma al dar esta palabra. El pueblo estaba del otro lado, listo para entrar a la tierra prometida. Y Josué le dice, santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Alguien tiene que recibir esta palabra. Significaba eso que ellos tenían que sacar los dioses que tenían escondidos ajenos, los ídolos. Tenían que dejar de murmurar en las tiendas. Tenían que perdonar a quienes los habían ofendido. Tenían que dejar de quejarse y agradecer a Dios. Tenían que limpiarse y purificarse. Tenían que romper con las relaciones que no estaban correctas y que debían romper, porque Dios le iba a abrir el Jordán delante de ellos para que pasaran, y el maná, el pan del cielo que estaban recibiendo iba a cesar y ellos iban a empezar a disfrutar de los frutos de la tierra. Pero para eso necesitaban ellos limpiarse, porque iban a entrar a un campo de batalla y solamente los que andaban con temor y temblor delante de Dios iban a salir con vida de ese campo de batalla. Los que no tuvieron temor del otro lado fueron los únicos que murieron. Hubo batallas que el pueblo peleó, que solamente un puñado de ellos murieron. Pero casi todas las batallas las ganaron sin siquiera tener una baja en el ejército. Dígame si no es Dios el que iba delante de su pueblo. Ese mismo Dios que nos ha metido en este mundo, en medio de esta batalla espiritual, en medio de esta guerra, que vamos a enfrentar tribulaciones, vamos a enfrentar guerra, nos da la palabra a nosotros y nos dice, santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Alguien tiene que recibir esta palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por lo tanto, diré dos cosas más que Pedro recomienda aquí y nos manda a andar y a vivir en temor y temblor delante de Él. Dice, anden en temor todo el tiempo de su peregrinación. ¿Por qué en temor? Porque antes vivíamos envidiándonos, celando, murmurando, chismeando, pero la Biblia dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual aprendimos de nuestros padres. Porque cuando papá y mamá se juntaban a comerle los cueros al vecino, o al tío, o a alguien, eso era lo que los hijos estaban aprendiendo, ¿verdad? Yo recuerdo
Sé que hablaba con alguien así, yo ya me acordé con quién hablaba esta semana, era con César y varios de los hermanos, que teníamos a alguien, no puedo decir quién es porque me voy a meter en problemas, pero teníamos a alguien en la familia que yo decía, bueno, esta persona es un ángel, porque yo nunca en mi vida lo oí decir una mala palabra. Y yo creo que tendría 17, 18 años, capaz 17 años menos. Y me tocó llevar a esa persona al médico. Y, verdad, todavía estaba tiernecita. Y usaban esas balanzas para pesar a los niños, que era como un cuero, no sé, un cuero, que lo ponían y lo sentaban. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Solo 2, los demás están en la Lilén. Gloria a Dios. No son de mi época, yo entiendo. Ustedes son gente joven. Gloria a Dios, tenemos una iglesia joven. Pero usaban unas balanzas que se ponían a los niños, como de pesar carne, parecía la balanza. Y cuando fueron aquel angelito a ponerlo a aquella balanza, salieron rayos y centellas por la boca de ese angelito. Y decía malas palabras verdes, azules, moradas, marrones, grises, en todos los matices. Yo no hallaba dónde meter mi cara. Y para colmo andaba con mi Biblia. Imagínense. Dice aquí, y esto no es para los niños, es para todos los que puedan recibir esta palabra, anden en temor todo el tiempo de su peregrinación. Por último, somos llamados a amarnos entrañablemente. Y yo quiero que usted le preste atención a este último versículo de aquí de la Biblia, versículo 22. Somos llamados a amarnos entrañablemente. Yo creo que esto es más poderoso que cualquier otra cosa. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no, lo quiero oír que usted lo diga, no, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Présteme el oído, que voy a cerrar aquí. Somos llamados a tener un genuino amor fraternal. Somos llamados a amar a nuestros hermanos en la fe, al bueno, al malo y al feo. Como aquí no hay feo, podemos amar al bueno y al malo. ¿Sí o no? ¿Dicen amén? Si usted se siente feo, necesita liberación. ¿Verdad? Somos llamados a amar a nuestros hermanos en la fe. Dios, y yo creo que es con algo con lo que Dios trabaja, no podemos permitirnos el hablar mal de nuestros hermanos, porque eso detiene la bendición del Señor. Es mejor, si uno no va a decir algo bueno de un hermano, no lo diga. Mejor cállese, calladito se ve más bonito. Somos llamados a hablar lindo de nuestros hermanos, a pensar lo lindo, a amarlos porque vamos a compartir la eternidad con ellos. No hay un lugar separado, no hay un lugar para ricos, pobres, para blancos, amarillos, para negros, para marrones, no hay un lugar. Vamos a compartir la eternidad con ellos. Yo lo siento mucho cuando yo veo a alguna gente que utiliza el lenguaje de que no, que cada oveja con su pareja. ¿De dónde sacaron? Eso vino de la caverna del infierno, que el Señor lo reprenda. ¿Sabe lo que yo le digo a mis hijos? Yo le digo, ¿quiere que te demuestre que ese cuento de que las razas puras son más fuertes? Eso es racismo.
Eso es racismo. Y los racistas no van para el cielo. Y los embusteros están en la lista, no se vistan que no van. Usted y yo estamos llamados a amar a nuestros hermanos en la fe. Hay gente que no te cae muy bien. A mí me caen bien todos. Pero hay gente que por ahí no le cae bien a alguien. Usted tiene que pedirle que el Espíritu de Dios derrame amor ágape. El amor ágape. Diga conmigo, ágape. Es el amor que viene del cielo, es el amor que Cristo tuvo, que no miró tu falta, no miró que estabas en delitos y pecados, no miró que eras un candidato al infierno, no miró que te merecías la condenación, sino que se entregó y murió por ti en sacrificio, en ofrenda a la muerte de un criminal. Y te amó incondicionalmente. Somos llamados a amar a nuestros hermanos y hay que pedir al Espíritu de Cristo que desarrolle ese amor genuino, fraternal, porque es una demanda del privilegio. No hay ni un solo argumento válido para nosotros rechazar a un hermano en la fe o mirarlo de menos, o mirar que no es merecedor o que no es digno. Y nosotros, yo le voy a decir algo y con esto cierro. La juventud se va, los dones se marchitan, las posesiones no pueden redimir de la muerte a nadie. Por más grande y privilegiado que usted se sienta, usted se va a morir y no se va a poder llevar nada con usted. Ni yo ni usted, no importa lo que hagamos, no importa que nos inyectemos un poco por aquí, por allá, como dicen, por dentro va decayendo igual. Por eso el pasaje dice, toda la gloria del hombre es como la hierba, como la flor del campo, porque habla del amor fraternal, porque eso es lo que pasa, ¿verdad?, en el mundo en el cual vivimos. Somos llamados a amar a nuestros hermanos, al rico, al pobre, al bueno, al malo, al fácil de amar, al difícil de amar. Somos llamados a amar a nuestros hermanos en la fe. ¿Usted quiere el poder de Dios desatarse en su familia, en su vida, en su casa? Aprenda a pedirle a Dios que lo ayude a amar a todas las personas por igual. Porque venimos con todo eso, toda esa vana manera de vivir que hemos traído. Yo recuerdo mirar o seguir la vida de una persona que primero se divorció de la esposa. Se buscó una que tenía 30 años menos que él. Él tenía carros de lujo, casas de lujo, tenía dinero. Era dueño casi de pueblos, de lugares que usted decía, ¿de quién es esto? De fulano de tal. ¿Y de quién es este dueño de todo? Yo decía. Pero ¿qué pasa? Le llegó la caducidad del reloj. Murió. No se pudo llevar las casas de lujo ni los carros de lujo. Se murió primero. La mujer de 30 años lo dejó porque ya no servía para nada. Y se quedó solo. Y si no se arrepintió, pobrecito de él. ¿Recibe la palabra? Amén. ¿Se goza? Amén. Dele la mejor adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Póngase por favor de pie por un momento en la presencia del Señor. Ojalá usted haya recibido algo de esta palabra y ojalá quiera Dios. Pastor Cruz me decía, ojalá no, me dice, ojalá es de árabe, me dijo él. me acordé ahora. Me decía Pastor Cruz, dice, no mi hijo, me dice, si Dios quiere. ¿Verdad? Quiera Dios. Así que cierre sus ojos un momento en la presencia del Señor. Que Dios es un Dios de gozo, de alegría, de paz. Dios es un Dios de esperanza. Quiero orar y antes de cerrar la transmisión, estamos en vivo todavía, ¿verdad? Antes de cerrar la transmisión, agradecemos a quienes están conectados allí. Si usted no ha confesado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted no ha invitado a Jesús a ser el dueño y Señor de su vida,
quiero invitarle a que usted ore hoy y que usted le pida al Señor, por medio de esta oración, que entre a su vida, a su corazón, a su casa y lo haga una nueva persona, lo haga nacer de nuevo, lo haga una nueva criatura. Él tiene una promesa para aquellos que vienen a Él. Tú crees y el Señor te promete, serás salvo tú y tu casa. Aférrate de esta promesa. Y si usted está aquí en la sala y no ha confesado a Jesús como su Salvador, haga esta oración conmigo. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y ore. Padre, te pido perdón por todos mis pecados. Creo que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, que fue sepultado y resucitó de los muertos al tercer día para darme vida y esperanza. En esta hora yo recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Recibo el regalo de la vida eterna y de la vida abundante que Cristo da. Y te pido hoy que pongas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si usted hizo esta oración hoy por primera vez, la Biblia dice que usted ha nacido de nuevo, que usted es una nueva criatura. Si hay alguien aquí y hizo esta oración hoy por primera vez y quiere manifestarlo públicamente, queremos orar por usted, queremos bendecirle con la oración, queremos ponerle por allí en lista para regalarle una Biblia, porque no tenemos Biblia atrás, pero las Biblias están en orden y vienen, se nos agotaron, pero queremos ponerle en lista para regalarle una Biblia, y de todas maneras tenemos algún obsequio allá